Mientras que en los países europeos del entorno se producía un auge debido a la revolución industrial, en España había una guerra de independencia, unas guerras carlistas y las pérdidas del imperio ultramarino. El territorio español fue invadido por tropas francesas en el año 1808, cuando comenzó la Guerra de la Independencia, hasta el año 1812. Las escenas de batallas y hambre en la población son habitual. El alimento más importante durante esos periodos de hambruna fueron las gachas de Almorta. El pintor Francisco de Goya retrata una serie de 82 litografías dedicadas a los desastres de la guerra. El título 1 se titula Gracias a la Almorta y muestra en él a un grupo de personas famélicas alimentadas con gachas elaboradas con harina de almortas. En la actualidad existe una variante muy elaborada que se denomina gachas manchegas, que se le añade tocino, chorizos, patatas, ya que evita el latirismo. La ausencia de alimentos proteínicos como son el pescado, la carne y las fibras, como las frutas, era patente. Apenas unas décadas han pasado del fin de la Guerra de la Independencia, cuando estallan las tres guerras civiles entre los carlistas absolutistas, partidarios de Carlos María Isidro de Borbón y sus descendientes, enfrentados a los liberales, partidarios de Isabel II de España. Esta situación bélica hizo que la revolución industrial en España quedara completamente postergada. En el seno de las campañas militares decimonónicas se ve envuelta una serie de guerras imperiales que finalizaría en 1898 con las pérdidas de todas las posesiones coloniales de ultramar. La llamada a filas para alimentar con soldados los frentes de guerra, con los denominados quintos, realizada sobre la población, se convirtió en una excepción de las clases menos favorecidas. Los más pudientes podían evitar la inclusión en estas listas de convocatorias mediante un pago al Estado. Miles de campesinos se dirigieron al frente, en una España rural. Otros se arruinaron al pedir créditos al señorío local. Tras la Guerra de la Independencia cubana y la confrontación hispano-estadounidense, ambas con derrotas para nosotros, regresan a España miles de soldados heridas que se agolpan en las calles de las capitales y engrosan las listas del paro. El ocaso del Imperio español trajo consigo una interrupción en las vías de comercio. En el lustro de 1885 al 1890 se produjo una hambruna que obligó a los campesinos a emigrar al interior. Las usuras del 12% arruinaron a los campesinos cuando había malas cosechas. Lo peor fue la propagación de las virulentas epidemias de cólera a lo largo de todo el territorio nacional. La primera en 1833, la segunda en 1835. A finales del siglo, el hambre se apropaba de profesiones específicas, como son o como eran los profesores de enseñanza primaria. Se acuñó la expresión popular: pasar más hambre que un profesor de escuela. Los sueldos bajos de estos profesores, financiados en la mayoría de las ocasiones por los ayuntamientos, hacía que no se les pagase
en muchas ocasiones el sueldo. A punto. Pasar el cargo de este sueldo al Estado fue una propuesta liberal planteada en 1886, que no se hizo realidad hasta 1901. Para remediar los problemas de desnutrición y de alta mortalidad infantil, se estableció a finales del siglo XIX por la Cruz Roja Española una institución denominada gota de leche. Dependiendo también de la región, podría denominarse cantina infantil o madriguera. Era una institución encargada de proporcionar sucedáneos de leche materna a las madres sin recursos económicos. Esta situación de carestía popularizada hizo evidente aquellas preparaciones culinarias cuyos ingredientes son abundantes. De esta forma renace el cocido, con sus múltiples variantes. Heredero de la medieval olla prohibida, se propaga a lo largo de toda la península como identificador de un plato plenamente de las clases menos favorecidas. Esta preparación surge como la sopa boba que se ofrecía antaño en conventos y en la España decimonónica en los nuevos comedores sociales. Tal y como retrata el pintor modernista Isidro Noel en un cuadro titulado Pobres esperando la sopa. Preocupados por mantener las raíces culinarias, escriben libros ensalzando por primera vez todo lo español en el terreno culinario. La consolidación del consumo de patata en el siglo XIX fue uno de los principales cambios en la transición nutricional de los españoles. Se desconocen los niveles de producción de la patata en la península, aunque se sabe que era famosa en toda la península. Se difundió en Galicia ampliamente en el siglo XVIII. Simpson asigna un consumo diario medio de unos 350 gramos, un 10% de la ingesta. Los cereales y derivados suponían un 50%, las legumbres sobre un 4%. Las hambrunas existentes en el siglo XIX en Europa alcanzaron igualmente a España, y cabe destacar los esfuerzos del conde Rumford, que se localizan en la provincia de Segovia. Precisamente el conde propone un novedoso programa para la abolición de la mendicidad y socorro de los pobres. En un esfuerzo por minimizar costes, inventa un tornillo de poco consumo energético, en el que se podía elaborar una sopa que empleaba unos ingredientes de bajo coste. Se popularizó como la sopa económica de Rumford o potaje. El método fue difundido en España por los ilustrades. En 1802 se publica en el Semanario de Agricultura Instrucción breve para la sopa económica, donde se explicaba la forma de prepararla al estilo de París para socorrer a los pobres. En 1803, una Real Orden ya autorizaba la distribución de sopas económicas en el Reino de España, debido a la dureza de carestía de alimentos y hambre entre las clases bajas de la población. La evolución de la economía española a comienzos del siglo XX se ve interrumpido por la gripe española y por la posterior Guerra Civil de 1936. La inflación sufre una escala de precios en alimentos básicos a principios del siglo. Una barra de pan sube en menos de una década casi un 40%.
otros ingredientes de la cocina tradicional, como el bacalao en salazón, la carne de vacuno, la verdura y las patatas, se van encareciendo en las primeras décadas del siglo. Todos ellos son ingredientes básicos en los platos típicos de las clases proletarias. Los salarios de los obreros se estancan. La alternativa a esta situación fue la emigración a otros países de las clases bajas, menos favorecidas. Otros se dirigen a las grandes ciudades con el objeto de mejorar la posición social. Y aparecen por primera vez los asentamientos informales en torno a las capitales.